Yo no sé si alguna vez usted en su vida ha expresado o ha escuchado gente que dice: yo nunca tomo lados o bandos, para mí todo es igual. Para mí, yo acepto a todos. Yo no me peleo con nadie. Todo está bien, yo no tomo bandos, yo no tengo un equipo favorito. Yo no sé si usted ha escuchado gente que dice cosas así, o quizá usted alguna vez en su vida ha dicho algo así. Y al hacer eso, la gente toma una posición neutral en cuanto a su vida. Es una cosa que no, aunque le evita problemas, ¿verdad? Y en el momento parece muy sabio. Le preguntan: ¿y usted qué cree de eso? No, yo no digo nada, para mí todo está bien. Pues usted hágale como usted quiera. Entonces se toma una posición neutral y le ahorra dolores de cabeza a uno, le ahorra problemitas, ¿verdad? Y contradicciones con la gente, con la familia. Lo único que nosotros como creyentes puede ser un poquito fatal, eternamente fatal para nosotros, si nosotros vivimos en una posición neutral nuestra vida cristiana. Cuando esto se aplica a la vida del Espíritu, nosotros tenemos que tomar una posición radical en el Señor. Esto es bien importante. El momento va a llegar a su vida, y ha llegado a mi vida, ya quizá usted lo ha vivido, donde usted va a tener que preguntarse y responderse: ¿y ahora quién me va a ayudar? ¿A quién voy ahora? Va a llegar ese momento. ¿Quién podrá ayudarme? Y eso le va a sacar de la zona neutral. Cristo lo hizo y lo sigue haciendo con su pueblo. Lo sigue haciendo. Cada situación que viene a nuestra vida es para que nosotros saquemos de lo que tenemos de Él y no nos metamos en una zona neutral, sino que nosotros tomemos acción. Porque en Cristo, en Dios, no hay neutro, no hay neutral. En Cristo o estamos avanzando o retrocedemos, pero no hay neutralidad en el Señor. En el Señor no hay áreas grises. En el Señor no hay áreas grises y no hay cosas neutrales. Ser neutral, y ahorita le voy a decir qué significa esa palabra. Sinónimo de neutral es ser imparcial, es ser indiferente, es ser pasivo. Antónimos, o sea, lo contrario de ser neutral, es ser parcial, activo y ser sensible. Entonces van a venir cosas a nuestra vida que nos van a sacar realmente si nosotros estamos actuando en una manera neutral cuando se trata del Señor. En el capítulo 6 de San Juan, y si se trajo su Biblia, ábrala por favor, en el Evangelio según San Juan, vamos a ver que Jesús hizo una pregunta. Jesús hizo más de 300 preguntas, si usted lee el Nuevo Testamento, y todas tenían con el propósito sacar de nosotros una confesión. Hizo una pregunta muy directa a la gente que lo seguía. Estamos continuando con el tema estableciendo vidas en Cristo, y hoy vamos a ver que para establecer tu vida en Cristo tenemos que contestar la pregunta que nos saca de lo neutral, nos saca de lo neutral. Y ahí en el capítulo 6, del versículo 60 al 69, son 9 versículos, encontramos una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos, y no solamente los 12, sino todos los discípulos que le seguían. Uno piensa que nada más Jesús tuvo 12 discípulos, pero la verdad había mucha gente que seguía a Jesús. Antes de leerlo, déjeme decirle por qué se dio esta conversación. Jesús había estado hablando, diciéndole al pueblo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y hablaba de que se lo tenían que comer. ¿Cómo que me lo tengo que comer? Porque la gente interpreta con el oído que escucha. Si escucha con un oído carnal, pues va a creer que se iban a comer a Jesús a mordidas. Pero Jesús estaba hablando de una manera espiritual, ¿verdad? Hablando de que Él es la palabra viva que descendió del cielo. Él es el pan, Él es alimento, Él es vida, Él es fortaleza, Él es vitamina para nosotros.
Y eso es lo que él estaba hablando. Pero lo que él hablaba confundía a los que no iban a él con fe. Los confundía a todos. Y empezaron a hablar y empezaron a criticar y empezaron a hablar entre los dientes y a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: pero este no es el hijo de José y María. ¿Cómo que él vino del cielo? Eso los contradecía y los molestaba, irados contra Jesús. Entonces los discípulos se dieron cuenta, ¿verdad?, que los judíos estaban como entre ellos contendiendo, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pero ¿qué clase de palabra es esa? Y estaba en la sinagoga enseñando. ¿Se imagina usted qué tremenda revolución hubo en la sinagoga ese día? El 60 dice lo siguiente, lea conmigo, 6:60. Al oírlas, o sea, al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Está hablando muy fuerte el Señor. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, no lo aguantarían. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No estoy hablando de que me coman físicamente, estoy hablando de una manera espiritual. Pero hay algunos de vosotros, continúa Jesús en el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús sabía que no creían, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía lo que pasaba en el corazón del hombre y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y mire lo que dice el 66, léalo conmigo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, no aguantaron. Dijo entonces Jesús a los 12, ahora se volvió a los 12 y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? En un español más simple, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren volver atrás? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo que le respondió Jesús. La primera parte es buenísima. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? O sea, ustedes son escogidos míos. Y luego termina: y uno de ustedes es el que me va a entregar. Pero hoy no vamos a hablar del que lo entregó. Usted se da cuenta cómo Jesús, esta pregunta no era para gente inconversa, esta pregunta era para gente que seguía a Jesús. Dice que eran sus discípulos. Pero cuando la cosa se puso dura, dice que se fueron. ¿Se quieren ir ustedes también? Esta pregunta que nos saca de lo neutral de nuestra vida es una pregunta vital. Cuando usted oye la palabra vital, ¿qué es lo primero que piensa? Que es de vida o muerte. Esta es una pregunta de vida o de muerte. ¿Se quieren ir ustedes también? Porque aquellos no aguantaron. La intención del Señor al preguntarles eso no era para que se fueran. Su pregunta no llevaba a esa idea, que se fueran. Había como una calma en la voz de Jesús cuando les dijo. En el original esta pregunta se hizo como para que dijeran que no. Es como que: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Mírenme la cabeza. Su pregunta no fue: pues si quieren váyanse. No, él quería sacar la respuesta del corazón de sus discípulos. No era que Jesús quería que se fueran, pero ¿por qué les hizo esta pregunta? Esta pregunta sigue como eco hasta nosotros, y si Cristo no viene va a continuar por
todos los días de la vida del ser humano. ¿Quieren ustedes seguirme? ¿Quieren buscarle por otro lado? ¿Quieren hallar respuesta por otro lado? Pues el camino está abierto, la puerta está abierta. Y Él espera que nosotros, la iglesia de Cristo, digamos: Señor, ¿a quién iremos? No, yo no quiero ir a ninguna otra parte. Yo no quiero buscar solución en otra parte, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Jesús quería ayudarles para que aprendieran algo sobre la vida, sobre las experiencias que vivirían en esta tierra. Quería enseñarles algo de sí mismo y quiere enseñarnos algo hoy en esta noche. Es importante ver lo que Jesús no decía ni hacía. Jesús nunca, escuche, negoció el evangelio, nunca negoció la salvación, nunca negoció con la vida eterna. Nunca esto se presta para negocio. El mensaje del evangelio no se presta para negociarlo. Y usted debe sentirse feliz que usted ha recibido las buenas nuevas del evangelio, que no se presta para negociarse. Aleluya. Jesús no detuvo a la multitud cuando se empezaron a ir. Dijo: espérense un momentito, podemos arreglar algo. Vamos a entrar en un convenio. Yo los voy a acomodar. A ver, dígame qué les gusta de mí y qué no les gusta, y yo me voy a acomodar a ustedes. Jesús se desvirtuaría si hiciera eso. Dejaría de ser divino y el Hijo de Dios. No es que Jesús, al bajar del cielo y hacerse como hombre, actuaba como hombre, porque dice la Biblia que fue tentado en todo pero sin pecado, ¿verdad que sí? Entonces, sino que Jesús dijo: no, ustedes necesitan subir, no yo hacerme y vivir y actuar como ustedes, sino las palabras que yo les doy son vida, son espíritu y son vida. Ustedes métanse, encajen ustedes conmigo, salgan de su agenda y métanse en mi agenda, porque esta es vida y es vida eterna. Eso es lo que Jesús decía. Y esto mismo se plantea para nosotros hoy en día. Estamos viviendo tiempos tremendos, iglesia. Usted que nos está viendo, los tiempos que estamos viviendo son claves para que usted responda como lo dijo Pedro: ¿a quién iremos? Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Jesús no negoció con la multitud que se fue. Él no dijo: quizá podemos hacer un arreglo, vamos a acomodar la verdad a su necesidad y a su necedad. No, Jesús no es como muchos de nosotros padres, que nos acomodamos a los hijos, como que los hijos supieran más que nosotros. Ayúdanos, papá Dios. Los hijos no saben más que los padres, y nosotros, la iglesia, no sabe más que la cabeza. La cabeza es Cristo. Aleluya. Entonces, Jesús quería que sus seguidores discernieran que no había otro lugar a donde ir que no sea Cristo. Esta pregunta, que nos saca de lo neutral, merece entonces una respuesta vital. Mi respuesta, mi vida al Señor debe ser de una manera vital. Y Pedro le dice en el 68: Señor, ¿a quién iremos? Pedro como que, ¿se acuerdan cuando le dijo, mi esposo predicó el miércoles pasado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pedro era un tremendo, se prestaba para hablar. Si usted se presta para hablar, el Señor va a llenar su boca de su palabra. ¿Cuántos se prestan para hablar? Espere que el Señor llene su boca de la palabra de Él y la unción fresca del Espíritu Santo. Pedro fue el que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora fue Pedro el que contestó. Es que Pedro era hablador. Y cuando uno es hablador, debe ser hablador por Cristo. Si le gusta conversar, converse de Cristo. ¿O no? Eso es. Usted no es hablador porque usted sea malo. Así lo hizo el Señor. Eso es un don. Hay gente que no habla mucho. Está bien, quédese así, no se preocupe. No queremos que usted sea hablador. Pero si usted es así como Pedro, o sea, que usted es el primero que sale, deje que el Señor llene su boca de la palabra de Él. Pedro le dice: ¿a quién iremos? Pero qué pregunta, Señor, ¿cómo que se quieren ir ustedes? ¿A quién iremos? Hoy mismo, ahorita, ¿a quién iremos, iglesia? ¿A quién iremos? Usted que nos está viendo, ¿a quién iremos cuando
viene el diagnóstico del médico? ¿A quién iremos cuando te digan que no tienes esperanza de vida? ¿A quién irás cuando te digan que ya no hay trabajo o que no te van a dar el aumento que querías? ¿A quién irás cuando tus hijos se nieguen a obedecer? ¿A quién irás cuando quizá, mujer, el esposo te diga ya no te amo, conocí una mejor y te dejo? O al revés. ¿A quién irás cuando estés en un aprieto financiero al que no le ves salida? ¿A quién irás cuando tus amigos te abandonen? ¿A quién irás cuando tus sueños y tus metas se desmoronen? ¿A quién irás? ¿A quién irás cuando te sientes triste? ¿A quién irás a quién vas cuando oyes todas las noticias tan confusas que hay en este momento? ¿Quién te saca de la confusión? ¿Quién te pone sobre peña y te hace sentir seguro? ¿A quién irás? No te puedes apoyar en brazo humano. Por eso es importante establecer nuestra vida en Cristo. ¿A quién irás? ¿O iremos a la opinión de la mayoría? Mucha gente mira y considera lo que la mayoría cree, lo que piensan tus amigos, tus familiares, tus compañeros, la comadre, el compadre. Es que yo lo hago porque así lo han hecho toda mi vida. Y así lo hace la mayoría de mi familia. Y así lo hace donde trabajo. O sea, consideran la mayoría. O consideran lo que dijo la última encuesta. Y por eso se van a lo que indica la moda. Al fin de la mayoría, pues, yo voy a hacer lo que opinan todos. Y ahí vamos todos, ¿verdad? Es terrible. Mateo 7, 13 al 14, la Biblia nos enseña que la mayoría se quedó fuera del arca de Noé. Por eso no siempre la mayoría tiene la razón. En el arca nada más entraron, ¿cuántas personas? 8. Afuera habían cientos, sino miles. Toda una generación de humanos. La mayoría se quedó afuera. Yo no dudo que ahí había gente que decía, a lo mejor me meto. Pero como miraba que los demás no se movían, ellos no se movían tampoco. Es tiempo de que aunque te tengas que mover solo o sola, muévete tú y métete al arca de la salvación. Aunque seas tú solo, aunque no crean contigo. Porque por esos 8, el Señor hizo algo maravilloso y grande.